Bienvenidos a esta clase asincrónica de ciencias naturales, clase tipo resumen de lo que fue la clase, o lo que va a ser la clase del viernes, porque esta clase todavía no la hemos hecho, y sirve como un preámbulo para lo que va a ser la clase, ¿ya? Nos sirve para prepararnos para la clase de mañana. Estamos en la clase número 6 de ciencias naturales, cuyo objetivo es identificar las prevenciones, ¿cierto? Identificar las prevenciones frente a sismos, erupciones volcánicas y tsunamis que tenemos que tener, ¿ya? Eso está en el texto escolar, en la página 88 y en la página 89 de esta clase número 6. Por lo tanto, tenemos que tener medidas preventivas frente a desastres naturales. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a un sismo? Frente a un sismo tenemos tres etapas que tenemos que cubrir. La primera es antes del sismo, ¿cierto? Hay que prevenir primero. Antes del sismo tenemos que tener siempre, ojalá que sus padres lo tengan en la casa, preparar un botiquín, verificar siempre que haya una linterna en buen estado con pilas nuevas, aprender a apagar los interruptores generales de luz y cerrar las llaves de agua y gas por si acaso, ubicar el área de seguridad y las rutas de salida, despejar obstáculos de la ruta de salida siempre, no tener tantas cosas acumuladas que hagan que sea difícil salir de la casa, por ejemplo. Durante un sismo, mantener la calma y avisar a los demás, ayudar a los demás pequeños y a los ancianos, ¿cierto? No bajar las escaleras, eso es importante, no bajar las escaleras porque es peor, si en pleno sismo uno baja la escalera se va a caer. Ubicarse en una zona segura, no usar ascensores, obviamente. Si viven en una casa y el temblor es muy fuerte, salir al patio o al parque, ¿cierto? Zona donde en la escuela haríamos también lo mismo, saldríamos fuera al patio si tuviéramos en plena clase en la escuela y hubiera un terremoto. Después del sismo, ayudar a los heridos de inmediato. Si es de noche, usar la linterna, obviamente, no encender las luces eléctricas porque puede haber que haya cortocircuito, que haya problemas eléctricos, cables sueltos que puedan producir que gente se pueda electrocutar con electricidad. Entonces no es conveniente hacerlo. Escuchar las noticias por radio, obviamente radios que están a pilas, sobre todo. Esperar antes de volver a entrar, pues podría producirse una réplica, entonces por lo tanto hay que esperar como tal. Entonces, y en caso de emergencia hay que mantener la calma, no actuar de forma impulsiva y estar atento a lo que informe la autoridad, ¿cierto? Las autoridades siempre nos avisan de si hay algo que hacer. De hecho, que si hay un tsunami, que puede ser, ¿cierto? Si es que el sismo fue a raíz del mar, va a haber alertas por celulares, va a haber avisos en el cual, como ya sabemos, tenemos que subir a zonas más altas, ya lo hablamos en la clase pasada, ¿cierto? A zonas seguras como en el caso de nosotros, si tuviéramos en la escuela Gabriel Mistral y hubiera un temblor fuerte y nos avisaran de alerta de tsunami, habría que salir, ¿cierto? Por toda la calle de Libertad, subiendo hasta llegar prácticamente a la avenida Salvador Allende, lo que es Predo Prado, por ejemplo, como zona de seguridad, y ahí sus padres los recogerían a todos. Ya eso es más o menos el protocolo que sigue la escuela Gabriela Mistral, ya para prevenir estos temas del tsunami, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Qué hacer frente a un tsunami entonces? En las zonas costeras hay letreros que indican hacia dónde dirigirse en caso de tsunami. Siempre son zonas altas y lejos del mar, obviamente. ¿Cierto? Ya lo hemos mencionado. Salen estas imágenes, ¿cierto? Por todo Iquique, donde dicen por dónde hay que ir para subir, ¿no? Cuáles partes son seguras y cuáles partes no lo son, como tal. Bueno, entonces mañana vamos a hablar sobre estos temas, vamos a dialogarlo y también vamos a hablar sobre la erupción volcánica, a pesar que en el norte no tenemos muchos volcanes que digamos, pero igual es importante saberlo. ¿Cuál sería entonces qué hacer frente a una erupción volcánica? Quédate con un adulto, cúbrete la boca y la nariz con mascarilla, porque realmente el hollín, ¿cierto? Los desechos que bota la erupción volcánica son tóxicas. Evita situarte en zona en la que el viento provenga del volcán, porque obviamente eso va a llevar a oler esta toxicidad que nos puede matar.
Elaborar una lista de medidas de seguridad para cada uno de los desastres naturales estudiados que deben considerar si están en la sala de clase, en el patio de la escuela o en la calle. Compártela con tu compañero. Esa sería la tarea que tenemos que hacer el día de mañana, ¿ya? Eso vamos a trabajar, en eso nos vamos a dedicar, le vamos a dedicar tiempo como tal. Y por último, después que hagamos esa parte, podamos sacar cómo hacer medidas que hay que tener, ya tanto sea en la sala de clase, en el patio, etcétera. Vamos a copiar esto en el cuaderno que sería como un resumen de lo que hemos estado viendo, es decir, hemos visto la Tierra y sus capas internas, corteza, manto y núcleo, en el cual en su parte inferior hay placas cuyo movimiento produce justamente los terremotos, volcanes y tsunamis. Y todo está justamente porque de las placas tectónicas que están nadando prácticamente en el manto. Estas placas tectónicas se crean justamente en este tema de que al principio cuando se estaba creando la Tierra, hubo muchas erupciones volcánicas. Y estas erupciones volcánicas generan un tipo de suelo más flotable, no tan denso como como el piso que había anteriormente, lo que produjo justamente estas placas tectónicas que puedan estar flotando en el manto. Es interesante ese dato que le estoy dando de por qué las placas tectónicas se mueven, justamente porque son de una roca de menos densidad, producto que fueron producidas justamente por esta cantidad de volcanes que hubo al principio de los tiempos de la Tierra y que generó justamente este tipo de corteza más de menos densidad, no tanta cantidad de masa dentro de ella, hizo que sea más flotante estas placas tectónicas, lo cual hace que se muevan fácilmente en el manto, que va justamente dependiendo del calor, va haciendo movimiento dentro del manto y eso hace que las placas se muevan como tal. Por lo tanto, eh, para cerrar esta etapa, vemos ahí que hay que describir las características de la capa de la Tierra, qué diferencia hay entre las capas de la Tierra y las placas tectónicas, observando la imagen responde, ¿cierto? Característica presente en la zona 1 y 2, ahí nos damos cuenta cómo vemos acá una placa que se va tirando para abajo y otra está para arriba, que es propio de este movimiento de las placas tectónicas. Mientras en una parte las placas se van separando, que es un movimiento divergente, y van generando, al separarse van saliendo magma y va generando una tierra nueva, una placa nueva. Eh, las partes que se van uniendo, que son las partes convergentes, una se va hundiendo y la otra va pasándose por encima, generando montañas, por ejemplo, que es lo que vemos aquí, justamente. Muy bien. ¿Por qué la zona 3 de la imagen posee numerosos volcanes? Justamente por eso, por lo que estamos hablando de este golpe eh, entre placas tectónicas que son convergentes y eso produce los volcanes. La montaña es lo mismo. En el caso de los terremotos, dice, observa la imagen, ¿por qué hay edificios sin daños y otros destruidos? Justamente porque el hipocentro, que es el de abajo, y el epicentro que está arriba, justamente partió de aquí. Y aquí es donde hubo este golpe entre placas tectónicas que produjo el mayor movimiento telúrico. Ya, muy bien. Y eso sería justamente la clase del día de mañana. Claro, obviamente mañana lo vamos a explicar con mayor detalle, sí. Pero era obviamente la clase del jueves, o sea, mandamos esta clase sincrónica para que tengan una idea de lo que va a tratar la clase de mañana y si no pueden estar, tener también más o menos una idea de qué va a tratar. Ya, de eso se trata esta clase tipo resumen, como son resúmenes son más cortas, tipo resumen para que se hacen los jueves de tanto de historia como de ciencias naturales. Ya sea que cualquier consulta me puede hacer a mi WhatsApp personal. Que estén bien entonces, nos estamos viendo un rato más porque tenemos clase, ¿eh? Ya, cuídense, hasta entonces.